Listo, entonces vámonos con el primer punto. El primer punto dice, suponga que en un barco pirata obligan a un enemigo con masa de 65 kilogramos a caminar por el tablón de 5 metros de longitud, como muestra la figura, y se ubica en el punto C. O sea, él ya después de que caminó, se va a quedar paradito aquí en el punto C, que es el extremo de la tabla. Listo. Tenga en cuenta que la masa del tablón es 45 kilogramos. Entonces, aquí les dan unas distancias. Recuerden que estas distancias sirven, ¿sí? Estas distancias sirven para poder calcular el torque. O sea que aquí prácticamente les estoy sugiriendo desde dónde hacer la sumatoria de torques. O sea, aquí desde el punto A, para que lo tengan en cuenta. Y dice, el punto A dice, realice un diagrama de cuerpo libre para el sistema y escriba las ecuaciones que describen el movimiento del cuerpo, planteando la segunda ley y la sumatoria de torques en el apoyo triangular. O sea, eh, aquí esta sumatoria de torques la pueden hacer desde este extremo o la pueden hacer acá, ¿sí? Eh, Aquí sugieren el apoyo triangular. Bueno, sí, está bien. Cualquiera de los dos puntos realmente es bueno para trabajarlo, ¿sí? Profe, no nos van a dar ángulo ahí. Pero como tienes estas distancias, el ángulo lo puedes hallar con trigonometría. O sea, no hay problema. E igual como las distancias están sobre el tablón, creo que no necesitarías el ángulo. O bueno, sí, puedes calcular lo puedes calcular también con trigonometría, que esto sería el, por ejemplo, 1.5 a 2.5 y el ángulo sería este de aquí. Listo, profe, gracias. Listo, bueno. Entonces, me voy a llevar. Me voy a llevar todo así. No me voy a llevar las preguntas, sino que me voy a llevar apenas aquí como sobre lo que voy a trabajar. Listo. Y ahora sí. Ok. Ah, un segundito que se me cerró la gafas por ahí. Ok, listo. Entonces, se supone que yo estoy aquí en este punto C, ¿cierto? Y lo primero que tengo que hacer es eh, hacer un diagrama de cuerpo libre para poder plantear primero la segunda ley, que se supone que es lo que tenemos muchísimo más fresco, ¿cierto? Em, ese, eh, digamos que las fuerzas que están aquí sobre ese tablón, para que podamos hacer eso, eh, podríamos verlas así. Aquí el tablón está tocando el piso, ¿cierto? O sea que acá tenemos, bueno, esa fuerza no iría así o sí. Sí creería, porque si estamos tratando
de, de ver cómo es esa normal, ¿cierto? Bueno, podemos ponerlo así. Normal, ¿cierto? Normal con el piso, ¿sí? Aquí debería existir otra normal, que es la normal del apoyo, ¿sí? Aquí en toda la mitad, porque como todo mide, podríamos decir que todo mide 5, aquí debería estar el peso del tablón. Y acá, donde está el individuo, esto debería ser pues el peso de la persona o del pirata, pues podemos ponerlo así para que se distinga bien qué es lo que nosotros tenemos allí. Listo. Entonces, acá, en esta sumatoria de fuerzas, voy a poner, sí. Y recuerden que nuestros ejes, nosotros siempre los escogemos cuando estamos en el equilibrio, ponemos el eje Y hacia arriba y el eje X hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, con el sentido de rotación siempre, así, este sentido de rotación positivo antihorario. ¿Listo? Pero esto recuerden, corresponde cuando el eje Y va hacia arriba y cuando el eje X va hacia la derecha. Entonces voy a ubicar esas fuerzas acá. Lo bueno es que esas fuerzas están súper bien ubicadas porque no tienen como ningunos ángulos raros ni nada. Entonces aquí todo esto me queda las normales hacia arriba y los pesos hacia abajo, ¿sí? Profe, diría uno, profe, pero entonces, como dijiste, nosotros siempre sabemos que las normales van hacia arriba, pues porque aquí este peso, digamos, este contacto que está acá, se supone que debería estar pegado acá está tocando pues aquí en la superficie, ¿cierto? ¿Qué tal si eso no va para arriba, sino para abajo? Entonces, recuerden que nosotros estas fuerzas desconocidas las ponemos, yo la pongo positiva cuando no estoy segura hacia dónde va, y si el cálculo me da negativo, quiere decir que en realidad esa fuerza no iría hacia arriba, sino hacia abajo, ¿cierto? Entonces, eso pasa pues con esas normales que recuerden que también las llamamos reacciones, ¿sí? Eh, denme un momento. Listo, ahora sí, mil disculpas. Listo. Entonces acá, eh, listo, yo los pongo hacia arriba, ¿por qué? Porque no estoy segura de hacia dónde van, pero pues repito, normalmente esas normales que son por contacto, el cuerpo siente que va que esa fuerza que le hace el piso es hacia arriba, pero muchas veces, por ejemplo, como en este ejercicio de acá, estas normales con ángulos inclinados, nosotros no sabemos eso por dónde va, ¿cierto? Y como no sabemos por dónde va, ponemos uno positivo, pues la Y y la X la ponemos positiva, y si pues dan negativo significa que va hacia el otro lado. Eh, Aquí, ¿por qué no pongo una reacción en X? Porque claramente todas las fuerzas que estamos trabajando solamente están en el eje Y, ¿cierto? Y como esas fuerzas están solamente en el eje Y, entonces pues realmente
no debería tener ninguna fuerza de reacción en el eje X, ¿sí? Bueno, entonces estas son las fuerzas que tengo con respecto al cuerpo, así que aquí solamente me da una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque estamos en el equilibrio y eso sería la normal del piso más la normal del apoyo menos el peso de del apoyo triangular y aquí me faltó el peso menos el peso de la persona o del pirata igual a 0. No tenemos parte en Y, en X, perdón, así que lo que me queda por mirar es la sumatoria de fuerzas, perdón, la sumatoria de torques, que también debe ser igual a 0, porque recuerden que esto no se traslada y tampoco rota. Entonces, ¿cómo calculo los torques? Recuerden que siempre debo poner un eje de rotación. Aquí, pues, tenemos varios ejes o varias partes que son candidatas a usarlo como eje de rotación, ¿sí? Entonces, miremos las preguntas y miremos cuál es el más fácil de usar. Como aquí me están preguntando ambas fuerzas normales, de hecho, pues aquí dice la fuerza de reacción normal del piso, ¿cierto? Y la otra es la fuerza normal en el apoyo triangular. Como a mí lo primero que me están preguntando es la reacción que es la del piso, no del apoyo triangular, pues voy a poner el eje de rotación aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que el eje de rotación lo ponemos convenientemente en el torque para eliminar fuerzas que no conozco. Como esta fuerza la conozco, esta también, esta no la conozco y esta es la que me están preguntando, pues voy a ubicar el eje de rotación aquí. ¿Para qué? Para que esta fuerza se desaparezca en el torque y no sea una variable más para calcular. ¿Listo? Entonces recordemos que el torque se calcula, como fuerza por distancia, donde la distancia es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta donde se encuentra cada fuerza, por el seno del ángulo que hay entre la fuerza y esa distancia al eje de rotación. Entonces, aquí, como estas fuerzas no salen perpendiculares, para poder encontrar ese angulito, lo que podemos hacer es como estas, voy a hacerlo aquí con color verde. Yo tengo, esto va a ser la hipotenusa. O sea, el tablón es como la hipotenusa, ¿sí? Yo de aquí puedo ver que puedo sacar un montón de triángulos rectángulos. El más obvio o el que se ve mejorcito, que se ve más larguito, va a ser desde el punto del piso hasta donde está el peso del tablón, que es este de aquí, ¿sí? Entonces voy a sacar ese triángulo rectángulo acá. Bueno, mis dibujitos no queda tan triángulo rectángulo. Donde esto es 2.5, ¿cierto? Y esto es 1.5, ¿sí? Entonces el ángulo que yo estoy buscando es este de aquí. Este de aquí. Entonces, yo lo que puedo hacer, como este es el adyacente aquí, y aquí esta señora es la hipotenusa, yo puedo decir que el coseno de phi es igual al cateto adyacente, que es 1.5, sobre la hipotenusa, que es 2.5. Así que phi debería ser el coseno inverso de 1.5 sobre 2.5. ¿Cuánto da eso, por favor?
Coseno inverso, ¿cierto, profe? Sí, sí, coseno inverso. Si no estoy mal, es 53.13. 53.13. Creo que no me acuerdo. No estaba buscando mis notas, pero no me acuerdo. Profe, yo 53.130. Listo, verificado por dos partes. 53 puntos. Sí, a 53.130. Entonces voy a ponerle 13. 30. Ah, 30. Entonces punto 3, pues. Listo. Así. Ok, Ah, sí, 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 profe. listo. Entonces, recuerden, ese ángulo, ojo que pues ese ángulo es este angulito de aquí. Y voy a volver como a sacar el tablón por acá. Voy a hacer un dibujito aparte porque estos dibujos eh, esos dibujos se llenan mucho. Este angulito de acá es este pi, ¿cierto? Entonces, el eje de rotación está aquí, en este puntico que acabo de señalar. Entonces, el primero va a ser aquí la normal del piso, ¿sí? Entonces, yo necesito saber si este phi realmente no debía haberlo llamado phi aquí, si este phi es este mismo, no debía haberlo llamado iguales. Creo que le voy a cambiar el nombrecito porque puede que no sean iguales. Pues si son iguales, bien, listo. Pero si no, de pronto nos va a tocar calcular el complemento o algo así, pero el complemento. No tenemos que hacer como operaciones extrañas. Listo. Y aquí, este es beta. Listo. Entonces, para yo calcular el ángulo que hay entre la fuerza que es esta, ojo, esta de aquí es la fuerza. Estoy escribiendo chueco. La fuerza que es esta, vamos a ver si, ahora sí. Yo estiro la fuerza y luego la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la fuerza es esta morada, ¿sí? Entonces, lo voy a estirar más. Y recuerden que el ángulo siempre es el mínimo. Entonces, el ángulo aquí claramente se ve que es entre la roja y la morada, o sea que este es phi, ¿sí? Donde ese mismo es este mismo de aquí. Entonces sí teníamos razón en quitarle el nombre a ese. Si ven de aquí a esta de acá, voy a poner en amarillo, de aquí a aquí hay 90 grados, ¿cierto? Eso quiere decir que este beta, que es 53.3 grados, es el complemento con phi. ¿Cuánto es phi? Phi debería ser cuánto. Ojo que todo esto en amarillo da 90, pero el pedacito de beta da 53. ¿Cuánto da phi? Sería 36.7. Ajá, o sea, 90 menos 53.3, ¿cierto? ¿Me repites 36 qué? Punto 7. Punto 7. ¿Es correcto? ¿Sí se entiende esa parte o la repito? Profe, una mínima repetita así rapidito que me perdí. Listo, listo.
voy a tratar de hacerlo rápido. Listo. Entonces, aquí está la rampa, ¿cierto? El ángulo que encontramos es este de acá, que era 3.3. pero la fuerza está aquí. Si la ves aquí, la normal del piso. Para yo saber cuál es el ángulo, tengo que estirar la fuerza, ¿cierto? Tengo que estirar la fuerza. Hacia abajo. Y Hacia abajo como una gravedad. sí, estirándola hacia abajo porque yo lo que quiero es saber cuál es el ángulo mínimo entre ellas. Mira que como es con la distancia, entonces voy a poner la distancia, que la distancia se mide desde el eje de rotación que está aquí hasta donde está la fuerza, ¿cierto? Esta es la distancia. Entonces también voy a alargar. Es 1.25, ¿cierto? Es 1.25, pero voy a alargar esa línea. Listo. El ángulo que yo estoy buscando es este de aquí, que es este mismo de aquí. Listo. Este es phi, que es este mismo phi de acá. ¿Ok? Sí, está ahí bien. Listo. ¿Cuántos grados hay aquí? Así. Pues ahí hay 90, pero entonces en total son 180, le quitamos los 90 y los 53, ¿cierto? No, ¿Por qué 180? no, 90 y le quitamos los 53, ¿cierto? Ajá, es 90 igual a el phi, pongámosle así, phi más 53.3. Mira que esto pasa a restar, así que phi debería ser igual a 90 menos 53.3. ¿Qué es? Ya. Sí, Ahí ahora sí. 30. Gracias, Sí, profe. con gusto. ¿Cuánto fue eso? 36.7, ¿cierto? Sí, Sí, profe, gracias. Con gusto. Listo. Entonces aquí, este angulito es el que yo necesito para poder finiquitar esa parte de acá. Entonces recuerden, es fuerza por distancia por el seno del ángulo que ya calculamos, que era 36.7. Entonces, tenemos que hacer eso con todas las fuerzas. A ver, ¿alguien me estaba preguntando? ¿Alguien alzó la mano? sí, profe. Entonces ahí la distancia sería cual 1.25 por seno de 36.7. Sí, señor, porque es desde aquí. Solo queda hallar la fuerza o la fuerza la despejamos después. La fuerza la despejamos después porque eso es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces sería la Listo. fuerza que es la normal del piso, ¿cierto? Ah, bueno, nos faltaba una cosa muy importante. Acuérdense del signo, ¿cierto? Recuerden que como nuestro sentido positivo es la rotación antihoraria, es decir, así, cuando yo tiro hacia arriba, las fuerzas que tiran hacia arriba, ¿cómo rotan? Negativamente. Negativas. Entonces, la normal del piso. Bueno, esta no va a salir porque está ahí encima, o sea que no me importa porque esta no hace rotación, pero la normal del piso es negativa y los pesos, ¿cómo rotan? ¿Negativo o positivo? Serían negativos también, ¿no? No. De hecho, yo estoy viendo que... Ah, no. Pues si Ajá, van hacia abajo son negativos, ¿no? ajá, Porque si uno da la vuelta, pues sería sí, subiendo. sí. De hecho, ambos dan negativos, ¿no? Sí, profe, por lógica, porque incluso la masa del pirata pues, es Ajá, grandecita. Entonces, si llega un poquito a correr más,
inmediatamente tira hacia abajo, tanto por la masa del pirata como por la gravedad que tira hacia abajo. Ajá, exacto. Entonces ambas, o sea, las tres son negativas, entonces todas deberían darnos con signo negativo acá. Entonces sería menos la fuerza, que sería la normal la normal del piso, por la distancia, que era 1.25, ¿cierto? Por el seno de 36.7. La otra sería, ya pasamos NP, ¿cierto? Recuerden que NA no hace torque porque está ahí exactamente en el eje de rotación, entonces esa da distancia cero y se cancela. La que sigue es el peso del tablón, que ese sería menos el peso del tablón por la distancia, que aquí nos dicen que es que 1.5, ¿cierto? 1.5 y también por el seno de 36.7. Profe, esa distancia 1.5 es desde el punto inicial como hasta el punto pues como neutral, pero no de la tabla como tal el largo. No, sí, no. Es con el largo de la tabla, pero tienes razón, es 2.5. Porque el 1. Pero el No, ejercicio no dice el largor de la tabla que son 5 metros. sí. Y acuérdate que ¿cómo es que se llama? El centro de gravedad está en toda la mitad de la tabla. Profe, a ver, ahí Ah, disculpe, me perdí. O sea, ¿el peso de la tabla es el de arriba o el de abajo? No, es este. A ver, quitemos. Porque es que está el 2.5 en metros y el 1.5 también está en metros. Entonces Pero queda uno ahí como, mira que esta distancia es sobre el piso. En cambio, el 2.5 está sobre el tablón y es la mitad del tablón. ¿Listo? sí. El centro de gravedad tiene que estar en la mitad del elemento. Ujú. Y si toda la tabla mide 5, o sea, el largo total es 5 metros, ¿cuál es la mitad del tablón? 2.5, o sea, aquí, ¿sí? Ah, Que listo. eso, que ahí es donde está el peso del tablón, porque nosotros suponemos que son cuerpos homogéneos. ¿Listo? Ok. Entonces acá ya me queda es el peso del pirata y el pirata está desde acá. Ah, no, ellas serían los 5, no. no. Ay, qué pucha, estoy distraída. Pero, pero sí, o sea, esta es la mitad. Pero ¿dónde es que tenemos el eje de rotación? ¿Dónde es que tenemos el eje de rotación? Aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Están seguros o no? Ahí es, ¿cierto? Porque dijimos que lo íbamos a Sí, hacer. porque la base y donde ahí es donde se define si queda en estado neutro o si baja o sube. Ajá, exacto. Y cuando medimos, aquí estaba la normal del piso. La distancia era esta, ¿cierto? Pero ahora con respecto al eje de rotación, salimos desde aquí y no del extremo, o sea que ese pedacito es este de aquí. ¿Cuánto es este pedacito de acá? 1.25. Eso, listo. Me perdonan el lapsus brutus. O sea que esto es 1.25 otra vez, listo. Siempre esta distancia es desde el eje de rotación hasta donde está la fuerza, ¿sí? Sino que como acostumbramos a poner el eje de rotación en un extremo,
digamos que uno se acostumbra a que es eso. Pero como aquí lo tenemos diferente, hay que estar bien pendientes de no poner las distancias desde el extremo, sino desde el eje de rotación. ¿Listo? Ok. Y en ese mismo orden de ideas, ¿a qué distancia está el pirata? Pues el pirata está a 30. Y si le quitamos ese 30 al 1.5, es esa distancia, ¿cierto? ¿No? Es este pedazo de aquí, Está a 3.75. Entonces, 3.35. sí, Sí, porque mira, Sí, toda la... porque Ajá. le sumas la mitad, 2.5 más 1.25 desde donde rota la tabla. Mira que todo mide 5. Toda la tabla mide 5. Y este pedacito mide 1.5. No sé si se entiende así. A ver, otra vez. El eje de rotación es este, ¿cierto? Y necesitamos es la distancia desde el eje de rotación hasta donde está la persona, que es el extremo. Si toda la tabla mide 5, toda mide 5 metros, y este pedacito es 1.25, yo el que necesito es este pedacito de acá, ¿sí? 3.75. Ajá, 5 menos 1.25, que es 3.75. Listo. Entonces aquí sería 3.75, otra vez por el seno de 36.7, y eso es igual a 0. Yo lo que veo aquí es que no quiero tratar con senos. Está en todas partes, lo voy a cancelar. Pero ojo que lo puedo cancelar porque está en todas partes. Si no estuviera en todas partes, si tuviera que trabajarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Qué me queda aquí? Esto es mi ecuación 1 y esto va a ser mi ecuación 2. Profe, precisamente se restan todos los senos, ¿es porque todos están en negativos o porque? No, se cancelan. Se cancelan porque están multiplicando en todas partes. O sea, yo podría sacar este seno de 36.7 de factor común y me quedaría menos NP por 1.25 menos WT por 1.25 y menos WP por 3.75 igual a 0. Si yo paso esto a dividir, 0 sobre esto se va. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Listo. O sea que esto se puede cancelar porque se va a dividir al 0. Ok. Entonces, esta es la parte A. La parte A es encontrar esas dos ecuaciones y hacer este diagrama de fuerzas. Parte A. Parte B. ¿Cuál será la fuerza de reacción normal del piso? ¿Sí? Eso significa que me están pidiendo a este. ¿Sí? Que es este. Entonces, T2, yo lo que hago es que estos dos que están restando pasan a sumar. O este que está restando pasa al otro lado a sumar. Creo que es más fácil así. Como pasa al otro lado a sumar, me queda menos WT por 1.25 menos WP por 3.75 igual a NP
por 1.25. Y esto lo voy a pasar al otro lado a dividir. O sea que me queda NP igual a menos WP por 1.25 menos WP por 3.75 y todo eso sobre 1.25. Claramente aquí eso me está dando negativo, ¿no? Porque como ambos son menos, se suman y queda el signo negativo. Eso quiere decir que esta fuerza que yo tomé aquí, que la tomé hacia arriba, en realidad no era hacia arriba, sino hacia abajo. Eso es lo que quiere decir el signo. No implica que esté malo. ¿Listo? No implica que el ejercicio esté malo. Solo que, pues, nosotros lo supusimos hacia arriba porque no sabíamos su dirección. Y lo que me dice el ejercicio es que da hacia abajo. Punto final. Listo. Con todo eso, por favor. Nosotros sí tenemos el peso de la tabla. Mm, Del piso es menos 45 por 1.25. Eh, menos 60 por 3.75. Y todo eso sobre 1.25. Menos 225. Ujú. Menos 225 newtons. Listo. Muy bien. Eso sería esa normal. Ah, ups. Todo esto falta por 9.8, ¿no? Porque estos pesos, ojo con eso. Upsi, 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 upsi. Recuerden que eso es peso, o sea que es masa por gravedad. Listo. Entonces, menos 45, pero por 9.8 por 1.25. ¿Ok? Aquí es 60 por 9.8 por 3.75. Puedes dejar el mismo coso y multiplicarlo por 9.8, el resultado que ya dio, porque eso saldría como un factor común. MP sería menos 2200. Espera. Menos 2205. 205 newtons. Muy bien. Listo. Y la parte C me están pidiendo ya la normal, pero del apoyo. Y pues la normal del apoyo me aparece aquí, ¿cierto? En la otra ecuación que saqué. Yo ya calculé este, pues lo acabo de calcular y estos dos ya los tengo. Entonces simplemente B1 despejo. ¿Cómo despejo? Pues simplemente estos dos que están restando pasan a sumar y el NP que está sumando, perdón, estos que están restando pasan a sumar y este que está sumando pasa a restar. Listo. Entonces eso me queda que NA es igual a el peso del tablón
más el peso del pirata menos la normal del piso. Así que la normal del apoyo es el peso del talón, que debería ser 45 por 9,8, porque recuerden que es peso, más 60 por 9,8 menos esta normal. Ojo que como me estaban diciendo que es al revés, entonces esto aquí me queda menos 22,05, ¿sí? Así que la normal hecha por el apoyo, en realidad es, todo esto se está sumando. Da 3.234. 34 newtons. Muy bien, listo. Y eso es lo que me están pidiendo. Aquí lo más difícil es plantear las ecuaciones. Después de que usted plantea las ecuaciones, mire que ya el despeje se hace relativamente sencillo para lo que sea que haya que hallar, ¿sí? Entonces, la física va acá. Por eso es que es lo que más vale. ¿Listo? Preguntas, está acá. ¿Listo?